La locura. No conoce. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a todas y todos. Gracias por conectarse. Y bueno, pues antes que nada, quiero agradecerle a todas y todos su solidaridad del sábado pasado que no pude estar yo en la clase. Ya, pues bendito Dios, le pudimos hacer las valoraciones psicológicas y médicas a esta niña de abuso sexual. Y ya nada más estamos esperando audiencia. Entonces, pues gracias a ustedes si pudimos estar, gracias nuevamente por su apoyo, por su empatía, por su solidaridad. Por ello fue que tuve que cancelar la clase del sábado. Entonces, por ello, pues agradecerles el que ahí se hayan portado tan solidarias y solidarios conmigo, pero sobre todo con la niña. Y bueno, eh, pues vamos a continuar el día de hoy. Por ahí, como han podido ver, mi compañera Ofelia les ha compartido algunas conferencias donde ella fue ponente en crianza positiva. Hoy yo que pude participar ahí con el Centro de Conciliación Laboral también, que fue muy rápido si se dan cuenta, ¿no? Les hablé hace ratito ahí de algunos derechos de niñez, pero como pudieron ver, no va tan profundo como lo hemos platicado aquí, ¿no? O sea, fue una charlita muy rápida. Y pues bueno, vamos a entrar el día de hoy a revisar los principios
rectores, ¿no? Los principios rectores. Los principios rectores son sumamente importantes y que a nosotras y nosotros como docentes los tenemos que vigilar muchísimo, ¿eh? Los tenemos que cuidar así. Van a ser nuestro parámetro, van a ser nuestro parámetro para poder atender una situación. Porque luego, dentro de la escuela, queremos hacer acciones, ¿no? O sea, queremos hacer alguna acción, queremos diseñar alguna ruta, ¿no? O luego, por ejemplo, yo he tenido conocimiento de escuelas que hacen operación mochila, ¿no? Cuando es algo que no se tendría que estar generando como tal, ¿no? O, por ejemplo, quieren garantizar la inclusión de un menor de edad con alguna discapacidad y diseñan una acción concreta para ese menor de edad, ¿no? Para eso nos sirven los principios rectores. Repito, los principios rectores son estos parámetros en donde yo voy a poder medir el impacto a corto, mediano y largo plazo de la acción que yo quiera hacer dentro de mi escuela. Para eso, ¿ok? Vamos a arrancar por el primer principio rector, que es el interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez, seguramente todas y todos ustedes lo han leído o lo han escuchado, ¿no? Sobre todo porque la Secretaría de Educación como que agarró un afán de que en todos los oficios que nos mandan, ¿no? Y en todo dice el interés superior de la niñez, ¿no? No sé si lo han alcanzado a leer. Y recuerda, maestro, todo esto lo hacemos por el interés superior de la niñez, ¿no? Como que es algo que ya repite constantemente la Secretaría de Educación. Pero hoy vamos a ver qué implica, qué tanto implica que, que a mí se me coloque el interés superior de la niñez, ¿bien? Entonces, los artículos que ustedes ven en pantalla son los artículos en donde yo voy a encontrar el interés superior de las niñas, en donde yo lo voy a encontrar. Si en algún momento yo tengo que mandar un oficio a DIF municipal, a la Procuraduría de Protección, al CIPINA o alguna institución, yo puedo citar estos artículos dentro de mi oficio. Y ahorita van a ver por qué. Porque implica mucho, ¿no? O sea, el interés superior de la niñez nos obliga a hacer muchísimas acciones. Eh, en este punto vamos a avanzarle. Recuerdan que ya vimos el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Si se acuerdan, yo les platicaba que el Comité de los Derechos del Niño es el organismo internacional que protege y que vigila que los países hagan lo que dice la Convención. El Comité de los Derechos del Niño dice que el interés superior de la niñez se tiene que analizar, se tiene que entender bajo un concepto triple, de acuerdo al hecho que esté frente a mí, va a ser el enfoque que yo voy a terminar realizando, ¿ok? El primer concepto que dice el comité es que el interés superior de la niñez debe entenderse como un derecho sustantivo. ¿Qué significa como derecho sustantivo? Que el interés superior de la niñez es una balanza que a mí me va a permitir ponderar cuál es el derecho humano que requiere mayor protección. Aquel que de acuerdo a la situación que esté frente a mí, ¿no? El hecho que esté frente a mí, es el que yo tengo que buscar atender.
Esto no quiere decir que el derecho que no elija atender de forma inmediata no valga, no importe. Sí vale y sí importa. Solo que ante estas necesidades, yo tengo que actuar para proteger un determinado derecho. Por ejemplo, ¿no? Que eso también es un caso real. Dos menores de edad están jugando fútbol a la hora del receso. Uno de ellos resbala y se cae. El otro compañero va a querer levantarlo, pero al momento en que lo levanta, el otro le pega en la parte de abajo de la mandíbula y hace que con el golpe se corte la lengua y empieza a chorrear sangre, ¿no? El compañero de intendencia vio este suceso y pues no preguntó, ¿no? Oye, ¿cómo fue el accidente? O sea, dijo, a ver, vámonos a la dirección y se los lleva a los dos a la dirección. Cuando el director ve que uno de ellos estaba todo ensangrentado de la boca, pues pensó que era acoso escolar, ¿no? ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho el director ahí? Colocar en una balanza cuál de los derechos humanos de este menor de edad es el que tiene que proteger. Por un lado, su derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Que es investigar, que es el tema del acoso escolar. Y del otro lado, su derecho a la salud. En esta balanza, ¿qué importa más? Pues su derecho a la salud. Primero, me aseguro que estés bien y ya después, mañana con calmita, arranco la investigación para saber si fue intencional o si no fue intencional, si fue un accidente o no fue un accidente. Eso significa el derecho, como el interés superior de la niñez como derecho sustantivo. Colocar en una balanza cuál es el derecho humano que requiere mayor protección. Y repito, el derecho que tú elijas no quiere decir que el otro derecho no valga o no importa. Sí vale y sí importa, ¿no? Va otro ejemplo también del derecho sustantivo. Esto también es un caso real. Pasó en un estado del norte de nuestro país. Una menor de edad, no más de 10 años, necesitaba una transfusión sanguínea. Transfusión sanguínea. Pero por la religión de los papás no querían que le hicieran la transfusión sanguínea a su hija, porque los papás decían que su alma se iba a manchar, se iba a llenar de pecado si le hacían la transfusión sanguínea a la hija. ¿Qué hicieron los doctores? Con base al interés superior de la niñez como derecho sustantivo, colocaron en una balanza, por un lado, el derecho a la religión de la niña y por el otro, el derecho a la salud y con ello su derecho a la vida. ¿Qué vale más? Pues su derecho a la vida. Primero es, salvo tu vida, primero te salvo y ya después voy a iniciar proteger tu derecho a la religión. ¿Por qué? Porque la niña también ya creía que su alma se había manchado de pecado. Y entonces era un trabajo también ahí para la protección de su salud psicoemocional. Entonces, eso significa como derecho sustantivo el interés superior de la niñez, ¿ok? El segundo concepto. Sí, maestra María Isabel. Maestro, buenas tardes a todos, gracias. Precisamente en Derecho a la Salud, y hoy se me presentó una citación, dije, se la voy a comentar. Me dicen de una alumna que es asmática y empieza con esta situación de crisis cuando tiene alguna situación de ansiedad. Entonces, nosotros como maestros tenemos prohibido suministrar a veces hasta alcohol, ¿no?
en una raspadura o algo, no podemos darles nada ni poder nada. Y la mamá nos hacía la petición, o me hizo la petición, que tuviéramos el spray para que en un caso, en una situación de crisis se le pudiera aplicar. Ahí procede lo que usted dice, porque de momento, si no se cierran las vías respiratorias, con la autorización de la madre, el maestro de grupo puede aplicar el spray y Sí, llamar inmediatamente a la mamá. sí, y ante esto, lo que yo le recomiendo es que se ponga por escrito, maestra. Sí. O sea, que esta parte de lo que le dice la mamá de las recomendaciones, que mamá se lo ponga por escrito. O sea, Ajá. en donde incluso sea emitida la recomendación por un médico. O sea, Okey. el médico que atienda a la niña, que por ejemplo el médico transcriba, se recomienda que ante tal situación, tal, se le tiene que aplicar, no sé, 3 veces el spray. O sea, que las acciones que la mamá le dice a usted que hagan sean Ujú. respaldadas por un especialista, que en este caso es el médico. Sí, Y maestro. lo que ustedes pudieran hacer es solicitar que si mamá puede, les brinde el apoyo el médico para que les enseñe cómo aplicarlo o solicitar Okey. el apoyo del centro de salud Ujú. de su instituto, o sea, del más cercano, para que se dé, porque, a ver, repito algo, nosotros como docentes no somos todólogos. O No. sea, yo no lo sé, yo no sé cómo aplicar el medicamento. O sea, si a mí me dicen, oye, es que se tiene que tomar el medicamento, ok, señora, pero deme usted un escrito, un aval por un especialista, que en este caso tiene que ser el médico. Sí. Entonces, eso lo puede implementar así. Por ejemplo, nosotros hicimos acciones de este tipo con una niña con diabetes mellitus tipo 1, Ujú. azúcar. Entonces, con esta niña, así fue. El director me dijo, oye, yo no sé lo que me dice la mamá, ¿no? Dice, yo no sé cómo usar un glucómetro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces ahí lo que hicimos fue eso, solicitamos el apoyo de la Secretaría de Salud y se nos capacitó. O sea, al personal docente, al personal administrativo, después se bajó al alumnado, etcétera, 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 ¿no? Obviamente fue un proceso a largo plazo, o sea, no se hizo en un mes, Claro. ¿no? Pero eso lo puede hacer, sobre todo, maestra, para que se proteja usted y sus docentes, ¿eh? O Así sea, es. si es la protección a la niñez, siempre va a ser la prioridad, pero también nos tenemos que proteger, porque luego no Así es. falta la mamá que diga, es que usted no se lo aplicó bien, yo le dije que solamente tenía que ser una rociada, no sé. Ujú. A ver, no, démelo por escrito. Dígame Sí. cuántas dosis, dígame la cantidad, dígame, y con muchísimo gusto se le apoya, pero por lo tanto, por la condición y las características de su hija, yo necesito que me dé más teléfonos de contacto aparte de solamente usted, Ujú. porque yo tengo que canalizarlo con diferentes personas. En el supuesto, digo, Dios no lo quiera, que la niñita se llegue a poner mal, ¿no? O alguna crisis como usted comparte. Ujú. Pero yo le recomiendo que se pueda elaborar la petición de la mamá, que la mamá genere la petición y que a la petición le adjunte esta serie de recomendaciones emitido por un especialista. O sea, o el doctor o la doctora que atienda a la niña, que sea quien emita las recomendaciones. Y de ser posible que se nos brinde alguna capacitación, alguna charla de cómo poder utilizarlo de esa manera. Okey. Sí, Ujú. muchísimas Sí, gracias. de nada, maestra Marisabel. Gracias por compartir. Gracias. El segundo concepto es el de principio jurídico interpretativo. ¿Qué significa este concepto del interés superior de la niñez? Que los derechos humanos de las infancias van a tener más de un enfoque y que de acuerdo a la situación que esté frente a mí, es el enfoque que voy a aplicar. Por ejemplo, hay un caso que recuerdo mucho de un municipio de aquí del estado que se llama Jilotepec, el municipio. Y entonces ahí el director
nos contactó porque se había iniciado una queja por parte de la Comisión de Derechos Humanos para esa escuela. Y entonces el docente, cuando me enseña la queja que le llega de la comisión, me decía, oye Jesús, es que yo no entiendo por qué la comisión me dice que yo violenté el derecho a la vida del alumno. Me dice, pues si está vivo, ¿no? Nadie lo secuestró, me decía el director. El derecho a la vida no tan solo es que a mí no me maten, no tan solo es que a mí no me secuestren. El derecho a la vida también es cómo vivo mi vida. ¿Estoy viviendo mi vida de forma digna? ¿Estoy viviendo mi vida libre de cualquier forma de violencia? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Por qué cuando en mi escuela hay una omisión en un caso de acoso escolar, por qué me dicen que violenté el derecho a la vida? Porque, por ejemplo, el niño Jesús Junior fue con la maestra Fabiola González hoy 29 de agosto y le dijo que su compañera Leticia le puso el pie para que se cayera y la maestra Fabiola González no hizo nada. 29 de agosto. El 4 de septiembre, otra vez Jesús Junior, a la hora del receso, fue a buscar a la maestra Fabiola. Y la maestra Fabiola le dijo, luego Jesús, porque estoy desayunando mis empanadas de queso. El 14 de septiembre, ya a Jesús Junior, Leticia y Patricia lo golpearon y ya fue a parar a la dirección. Y entonces la maestra Fabiola ya activa el protocolo de acoso escolar. ¿Cómo fue la vida de Jesús Junior del 29 de agosto al 14 de septiembre? Por eso es el derecho a la vida. Porque el derecho a la vida también tiene este enfoque. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Cómo la vivo? La estoy viviendo, como decía hace un momento, de forma digna. La estoy viviendo libre de cualquier forma de violencia. ¿Cómo vivo mi vida? Hola, maestra Patricia, no se preocupe. Gracias por conectarse. Entonces, este punto es importante, ¿no? También acá porque tempranito te van a hacer pipí. es importante, por ejemplo, de otro enfoque, el derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? El derecho a vivir en un ambiente sano no tan solo es que todas y todos nosotros estemos rodeados de naturaleza, de vegetación, que no haya contaminación. El derecho a vivir en un ambiente sano también es que mi alumnado no vea violencia, no escuche violencia, no naturalice y no normalice violencia, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo a la hora del receso estoy con mi amigo, el maestro Marco Tulio, estamos platicando los dos, y yo veo que viene la directora Gina, y yo le digo a mi compañero Marco Tulio, oye, mira Marco, ahí viene tu madrina, y están mis alumnas y alumnos. ¿Qué demuestro con esa acción? Es una falta de respeto a la autoridad de la maestra. Eso también es una forma de violencia. Y aquí les doy otro ejemplo de un caso que tuvimos. Hasta el momento de acoso escolar ha sido el más grave que uno de los más graves que hemos tenido. Un menor de edad violentado. El niño siempre le decía a la maestra fue omisa. Esa escuela tenía varias peculiaridades. Una de ellas es que no tenía un director o directora titular, sino que había una persona suplente, que ya sabemos que aunque seamos suplentes de dirección, tenemos responsabilidades como director o directora, ¿no? Pero bueno, esta maestra, porque era una maestra, no asumía esa responsabilidad. Estos niños de primaria, tercero de primaria, seguían molestando a su compañero. El niño violentado le dijo a la mamá es mamá autónoma o mamá soltera. Entonces la mamá fue a ver a la maestra. La maestra ni la peló, ¿no? Pues, sí, señora, ahí luego, ¿no?
Como a las 3 semanas al mes, 3 niños de estos que lo molestaban agarraron al niño víctima y le echaron Raid en los ojos. Raid este es para las cucarachas y los mosquitos. Agarraron Raid y se lo echaron en los ojos. Bendito Dios, no le entró de forma directa en los ojos, pero sí le irritó el iris. Entonces, imaginen ustedes, hora del receso, 10 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana. Al niño ya le pusieron atención y pues se lo llevaron al centro de salud. Una persona fue a buscar a la mamá porque la mamá es cafeticultora, andaba en su finca. Entonces la fueron a buscar a la finca. Entonces imagínate tú, 10:30 de la mañana, a lo mejor y sin desayunar, toda acalorada, los mosquitos, y luego todavía te dicen, oye, creo que tu hijo va a perder la vista. Pues la señora sale corriendo al centro de salud. Cuando llega al centro de salud, ve a al niño recostado con 2 gasas en los ojos. Entonces, imaginen toda esa escena. Al día siguiente, que fue cuando yo ya conocí el caso, ¿qué creen que hizo la mamá? Pues fue a buscar a la maestra. Y entonces a las 8 de la mañana identifica a la maestra y se le fue encima a la maestra y la golpeó. ¿Qué se violentó ahí? El derecho a vivir en un ambiente sano. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana todas esas alumnas y alumnos vieron cómo una madre de familia golpeaba a una mamá, a una maestra, perdón. Eso también es violencia, ¿no? Ahí hicimos acciones integrales con esa escuela, o sea, procedimos en contra de la directora, procedimos en contra de la maestra, se procedió en contra de la mamá, se le denunció a la mamá porque golpeó a la maestra y se arrancó el protocolo, aunado a las acciones integrales que se hizo al alumnado para que no normalizaran la violencia, pero también con los papás y las mamás. ¿Por qué? Porque mamá y papá pueden decir, ah, mira, si esa señora pudo golpear a la maestra, pues yo también puedo. Normalizas también esa acción. Por eso son acciones, como les he estado comentando, de forma integral. Ahora, también nuestro Marco Tulio, sí, un servicio es crucial. Qué bueno. Me dice es que no había leído el comentario en el chat del maestro Marco Tulio, es muy bueno. Dice, en esa parte también está el tercer concepto, y el tercer concepto es como norma de procedimiento. ¿Qué significa como norma de procedimiento? Que dentro de las etapas de las niñas, niños y adolescentes, voy a encontrar las siguientes. 1, entrevista. 2, diagnóstico. 3, restitución. Y 4, seguimiento. Son mis etapas de intervención. Entrevista, diagnóstico, restitución y seguimiento. 4 etapas. ¿Qué significa cada uno de ellos? En la primera, en la entrevista, hay una serie de recomendaciones que nos da la UNICEF al momento de intervenir con una niña, niño o adolescente. Por ejemplo, la primera recomendación que da UNICEF es que cuando yo entreviste a un menor de edad, no esté, por ejemplo, yo atrás de la mesa, atrás del escritorio, sino que ambos podamos estar de forma directa, o sea, corporalmente. La segunda es que el menor de edad no esté sentado y que yo esté de pie, porque si no ejerzo lo que se llama como relación asimétrica, donde yo ejerzo un poder, donde yo tengo un control sobre la otra persona, sino que ambos estemos en igualdad de condiciones, sentaditos los dos. También que al momento en que yo esté haciendo la entrevista, que yo no tenga ningún tipo de distractor. O sea, que yo no esté hablando con la persona y agarrando el celular o dando algunas otras indicaciones que ya ven que luego pasan la dirección, ¿no? De que se meten tus compañeros o compañeras administrativos o administrativas o le pides que saquen copia en lo que estás entrevistando a un menor de edad, sino que te dediques única y exclusivamente a escuchar al menor de edad. Al momento de la entrevista, también
no hagas preguntas que se respondan con un sí o con un no, ¿no? Que luego a veces nos vamos como muy directos. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Le pegaste o no le pegaste? ¿No? O sea, lanzar preguntas que no se respondan con un sí o con un no, sino que te den la pauta para que el agua, el menor de edad, desarrolle todo el escenario, cómo sucedieron las cosas, cuál fue su percepción de por qué sucedieron las cosas, ¿no? Algo muy mayéutico. También otra de las recomendaciones que se dan es que moderemos nuestros tonos de voz, que tengan mayor matiz nuestros tonos de voz, ¿no? Porque luego a veces justificamos como el decir, yo tengo la voz muy fuerte o yo hablo muy golpeado. No, sí la podemos moderar, porque eso también ayuda a generar un entorno de mayor seguridad para el agua el menor de edad. Otra recomendación, que cuando estés entrevistando no muestres aprobación, risa o negación de lo que te va contando la o el menor de edad, ¿no? Y que esto no solamente aplica a menores de edad, ¿no? Sino también a todas las personas, porque a veces llegamos como con el corazón en la mano a contarle a alguien y resulta que esta persona o puede estarse medio riendo o te pone caras y dices tú, primera y última que te vengo a contar algo, ¿no? O sea, es esta parte de empatía que se tiene que hacer. De las demás recomendaciones es que no se revictimice y que no se criminalice a menores de edad. ¿Cómo es la parte de la criminalización? Por ejemplo, llega una alumna de secundaria o de sexto de primaria y le dice a la maestra Betty, maestra, es que María Isabel me dice que yo soy una prostituta y que yo soy una fácil. Y entonces la maestra Betty pues le dice a la alumna, ay hija, pues es que tú también, mira dónde traes la falda. Y ya me enseñaron las fotos que subes a Facebook. También, mira, también tú te tienes que cuidar. ¿Qué es ahí? Criminalización. Estás responsabilizando a la víctima por la acción del agresor o agresora. Eso es criminalizar. Después, revictimizar. Por ejemplo, llega la misma alumna, la aborda la maestra Betty. Después llega el subdirector y lo entrevista el subdirector. Y de ahí llega el director y la entrevista el director. Hay 3 entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que haces en esa parte? Haces que la víctima reviva constantemente la violencia que sufrió. Revictimizar. Y si se dan cuenta, esta práctica es muy recurrente. O sea, que la hacemos muchísimo en las escuelas. Yo, la más violenta que he visto es ejercida por supervisiones. Esa a mí se me hace la más violenta, porque llega el supervisor o supervisora y todo su séquito. Porque ya ven que nunca llega solo el supervisor o la supervisora, siempre llega como con 2 o con 3, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pero siempre llega como con 2 o con 3 personas. Y cuando hacen algún tipo de entrevista a un menor de edad, se mete el supervisor, su séquito, más el director o directora y algún maestro o maestra. O sea, hay como 6, 7 adultos en dirección contra el menor de edad. Y en verdad, esta práctica es muy recurrente de supervisión. Yo he hablado con algunos supervisores, digo, oye, ¿cuál es ese afán de llevar séquito, no? O sea, sobre todo en el tema de las entrevistas. Entonces, vean, esa es la primera parte de la cuestión de las entrevistas, etapa 1. Etapa 2, diagnóstico. Al momento en que yo estoy haciendo la entrevista, y aquí repito, esto lo vamos a ir haciendo poco a poco. O sea, no porque ya hoy yo se los diga, ya mañana ya van a hacer el diagnóstico. O sea, es conforme a la práctica, ¿eh? No se desesperen, todo va de a poquito. Entonces, en esa parte del diagnóstico es como cuando vamos al médico.
con las y los doctores, y las y los doctores nos hacen una pregunta maravillosa, que nos dicen, dígame, ¿qué siente? Y ya nos arrancamos, ¿no? Tuve fiebre, me duele acá, me cruje acá, ¿no? O sea, y das todos los síntomas. Y lo que hace el doctor o la doctora es que todos esos síntomas los encasilla en alguna enfermedad. Eso es lo mismo que tú vas a hacer en esta etapa del diagnóstico. Que al momento en que el agua, el menor de edad, te esté platicando su verdad, tú vas a empezar a detectar qué derechos humanos fueron violentados. Su derecho humano a la salud, su derecho humano a vivir una vida libre de violencia, su derecho a la educación, su derecho a la vida. ¿Qué derecho humano fue violentado? ¿Se acuerdan el primer caso que hicimos, el que analizamos, el caso de Alejandro? Eso es lo que tienes que hacer. Si recuerdan ese caso, yo les preguntaba en una de los ejercicios, yo les decía, identifica qué derechos humanos fueron violentados, Alejandro. Y ustedes me dieron un montón de derechos. Y después se venía lo que es la tercera etapa, restitución. ¿Qué voy a hacer? Ya sé que se violentó, por ejemplo, el derecho a la salud mental de Alejandro. ¿Cómo restituyo? ¿Cómo vuelvo a regresarle ese derecho intacto a Alejandro? ¿Con quién canalizo? Con DIF municipal. En esa ocasión me decían, esa es la restitución. Saber cómo voy a sanar, no tan solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Y por último, el seguimiento. Y aquí el seguimiento lo tengo que ir amarrando cuando yo, en los casos de acoso escolar, construya mi acta de hechos. Porque en mi acta de hechos, uno de los elementos que tienen que estar son los acuerdos. Lo que yo he detectado en muchas actas de hechos es que toda la responsiva la asumen las y los docentes. Y no, 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 no. Hay responsabilidades de mamá, papá y tutor. En este caso de Alejandro, seguimos con Alejandro. Alejandro sufre violencia psicológica, sale. Ya identifiqué su derecho humano violentado, diagnóstico. Sigo a la restitución, voy a canalizar, pero ya estoy construyendo mi acta de hechos. Y por ejemplo, aquí viene el seguimiento. Coloco, acuerdo 1, la dirección de la primaria Benito Juárez solicitará el apoyo psicológico del DIF municipal. Acuerdo 2. Una vez les ha informado a la dirección por parte del DIF municipal día, hora y lugar en la que se realizará la primera intervención Alejandro, la dirección informará de manera inmediata a mamá, papá o tutor de Alejandro. Acuerdo 3. Mamá, papá o tutor del alumno Alejandro llevará a su hijo en el día, hora y lugar que le fue proporcionado por la dirección de la escuela. Acuerdo 4. Mamá, papá o tutor de Alejandro informará el avance de las terapias a la dirección de la escuela. Seguimiento. Esa es la parte de seguimiento. Y como yo les decía, yo no tengo que llevar a mi alumno de la mano a terapia. Esa no es mi chamba. Esa es responsabilidad de mamá y de papá. Yo puedo ayudar en la gestión. Yo coadyuvo en la gestión, pero hasta ahí. Y eso lo tengo que empezar a amarrar desde mi acta de hechos, colocarlo desde los acuerdos, porque los acuerdos en la pureza del concepto es un convenio entre partes. Estamos acordando, porque estamos en el mismo canal, en la misma sintonía, coincidimos en que este acuerdo es de mutuo acuerdo, es conveniente para ambas partes, así lo aprobamos, lo aceptamos, así lo queremos, por eso es un acuerdo.
Y estos acuerdos también tienen que formar parte las y los alumnos involucrados, ¿no? Entonces, en esa parte, por eso es la construcción del acta de hechos. Siempre mantener el tema del seguimiento. Y también lo que hagamos a nivel colectivo. Ahorita esta acción fue en específico, Alejandro. Pero a lo mejor, y con el ejemplo que les di del niño, que le echaron right en los ojos, los niños vieron cómo una mamá golpeó a su maestra. ¿Con qué charlas abordamos ahí? Charlas de inteligencia emocional, charlas de mediación y conciliación, ¿no? Charlas de crianza positiva. Todo eso abona al tema del alumnado. Y luego, ¿cómo vamos con mamá, con papá y con tutor? Responsabilidades en el proceso educativo a mamá y papá. Y luego con el personal docente, pues hay que capacitarlo en los protocolos, porque ¿cómo es posible que esta maestra no hizo nada? Todos están involucrados porque todos son comunidad escolar. Por ello es que luego la Comisión de Derechos Humanos siempre pregunta, ¿y en el tema de seguimiento qué se hizo? Y en el tema colectivo, ¿cómo abordaste? Dices, chin, no abordé, porque solamente me enfoqué en los menores de edad, en la víctima, en el agresor y en los testigos o cómplices, si es que los hubo. Pero no enfocas hacia lo grupal, hacia lo colectivo. También se tiene que generar así. ¿Ok? Entonces, todo esto es el interés superior de la niñez. Todo esto significa el interés superior de la niñez. Por eso les decía yo, es sumamente. Este tema es que me dice la maestra Elizabeth, buenas noches, esos protocolos y recomendaciones de atención que nos comenta, ¿en dónde o en qué tipo de documentos podemos encontrar más información al respecto? De esto que les estoy platicando, eso se les manda mañana en información, porque tenemos un archivo solamente del interés superior de la niñez, otro en el tema de las entrevistas, de cómo generar las entrevistas. Eso se les va a compartir también, maestra Elizabeth. Dígame, maestra Oli. Buenas noches, maestro. Oye, una consulta. En mi escuela tenemos 3 grupos de tercero. Yo estoy encargada de uno, pero la maestra del otro tercero está realmente muy mal de salud. La verdad es que ni siquiera puede hablar ni caminar, pero no le han dado pues ningún avance médico, Capacidad. nada. O sea, tiene incapacidad, pero 7 días y sigue yendo, no han mandado maestra. Entonces el director nos comentaba que nos va a repartir a su grupo. Yo le dije que pues por apoyo a la maestra sí acepto el grupo, pero aquí me preocupa un poco qué responsabilidad tengo yo con los niños, porque él dice que el grupo va a seguir existiendo. Entonces la maestra va a firmar al final del ciclo con su nombre y él me dice que no pasa nada, pero yo estoy preocupada porque digo, al final los niños son mi responsabilidad, están conmigo, entonces me preocupa esa parte. Yo le dije, oiga, pues hágame un escrito donde me solicite que me quede con el grupo y me dijo que es un acuerdo interno y que no me va a dar ninguna hoja. Lo único que hice pues fue anotarlo en mi bitácora, que yo le solicité esta hoja y que me dijo que era acuerdo interno. Aún no me la firma porque me da largas y me dice que no, pero a mí me preocupa la responsabilidad que pueda tener más adelante o si algo pasa con un niño o yo busqué alguna información, quién en este caso tendría que quedarse al cuidado del niño. Entonces aquí no sé cómo manejarlo porque me preocupa, él es mi superior por supuesto y yo atiendo sus indicaciones, pero sí me preocupa la responsabilidad que tengo con los niños. Este es un proceso administrativo muy tardado porque regularmente el IMSS o el IS, en este caso el ISSSTE, son los que emiten este tipo de permisos y luego los van dando por temporalidad. O sea, dependiendo el tema de la enfermedad o la lesión que pueda tener la persona. O sea, Ella ese es. tiene
Parkinson, o sea, de verdad la maestra habla, Es no se le degenerativo, entiende, ok. es degenerativo, no se le entiende y de hecho al caminar se ha caído varias veces en la escuela. Ella requiere que la cuidemos porque al caminar necesita que alguien la ayude. Entonces no ha podido incapacitarse, no ha podido inhabilitarse y está tratando, pero no ha podido. Entonces yo entiendo la situación de la maestra y por supuesto que tiene mi apoyo, pero me preocupa que el director no quiere extenderme una hoja o algo en lo que yo me respalde para decir, pues a mí se me solicitó el apoyo, por eso estos niños están en mi grupo. Sí, en esa parte son ahora sí que arreglos internos, pero aquí la primera responsabilidad es por parte del director por el tema también de la supervisión. O sea, son los que tienen que intervenir. Ahora, hablando de la Secretaría de Educación del Estado, el que asignen otro docente va a tardar, Sí, sí, sí. porque esa es la realidad. O sea, la asignación de otro docente a la escuela va a ser tardío. Referente al tema de que se está, digámoslo así, nutriendo, separando a este alumnado, integrándolos a otro grupo, pues la responsabilidad sí existe como para todo docente, o sea, dentro del aula, porque todas y todos tienen esta parte de responsabilidad. Lo que sí, en una forma solamente de protección, pueden generar el acuerdo los docentes a los que se está dando la asignación de los alumnos, Ok. como acuerdo. ¿Pero Si estaría está, bien con bitácora o tendría que ser algún escrito? no escrito como tal. Ok, Y entonces ya una vez que se genera así, lo pueden mandar directo a la supervisión con copia al director. ok. Sí, porque él me decía que la supervisión le pidió un escrito donde él está separando al grupo, pero a Sí, mí no me quiere dar una copia. sí, es que digo, lo tienen que proceder de esta forma, porque es que administrativamente el grupo está. Sí, El grupo, o sea, administrativamente, la titular frente a grupo es la docente que tiene este problema. Aquí hay una omisión del director porque esto ya tuvo que haber quedado resuelto desde el ciclo pasado, de hecho el para que ciclo al inicio pasado fue de lo este, mismo. ajá, al inicio de este ya hubiera sido solventado. Sí, pero tenemos año y medio así. La verdad es que el año pasado les dijo a las maestras va a ser por un mes y al final se quedaron todo el ciclo escolar. Sí, ese va a ser el problema. O sea, el hecho de la omisión por parte de la dirección, pero yo lo que recomiendo es eso, que se establezca, tenemos, no sé, del grupo tercero A por tales motivos de salud, se, se separó el grupo y se integraron al grupo B, C y D, tantos alumnos, alumnos de tal nombre, tal, por tal situación. Y Ok, se le emite al director, al supervisor con copia al director. Y entonces supervisión ya tiene que actuar. ok. Sobre todo a nivel administrativo, maestra, porque yo la verdad, yo veo complicado que les llegue un docente o una docente, por lo menos en septiembre, ¿eh? O sea, Sí, no, no, no. sí, es sumamente complicado. O sea, la verdad es que ese tema administrativo es muy tardío. En Ok. algunos casos, me ha pasado en algunos estados, no todos. Cuando hay una ausencia, supervisión manda a alguien de supervisión Ok. para sustituir. Eso también lo han hecho, pero ya depende de cada supervisión. O sea, de supervisión mandan a una persona y lo solventan con el apoyo del jefe o jefa de sector. O sea, digamos que toda esa maraña, jefe de sector, supervisor, y ya lo ponen. O en algunos estados que existe la figura de delegaciones regionales, también luego lo llegan a solventar de esa manera, pero luego son procesos que van a variar en cada estado. Lo que también es una grave omisión es lo que le están haciendo a la maestra Sí, por sus derechos laborales y su derecho a la salud. O sea, es grave lo que está pasando todavía a la docente. sí, sí, sí. Sí, maestra, pero así, si en dado caso
en ese punto le digo, puede entrar supervisión, tendría que entrar también el director o tendría que entrar el subdirector, dependiendo si está la figura, son los que tienen Sí, sí tenemos. que sustituir ahí de forma momentánea para que no se separe el grupo. Yo le comenté eso, pero él me dice que no, que la subdirectora está muy ocupada porque tienen mucho trabajo y que no, que así se van a quedar los grupos. Entonces, No, él es un poco inflexible en esa parte. A mí lo que me preocupa es que ha habido algunas situaciones donde yo le pido su apoyo, oiga, tengo este problema con este niño, así, y él me deja toda la responsabilidad, o sea, yo no veo su apoyo. Entonces, por eso me preocupa, porque si pasa alguna situación con un niño, él se va a lavar las manos y me va a dejar a mí la responsabilidad. Entonces, si quiere, mire, me puedo generarle un escrito. Yo se lo elaboro personalmente y se ay, lo se lo mando el agradecería lunes. mucho. Y se lo mando el lunes para que usted lo pueda trabajar con sus otros compañeros y Eh, lo aborden con el director. se Pero lo sin agradecería problema, mucho. yo les ayudo. Muchas gracias. A más tardar el lunes, porque si le digo Gracias. que mañana le miento. No, Mañana se lo no me va a agradezco dar mucho. tiempo. Pero el lunes sin problema, se lo comparto, porque aquí también habría que hacer presión por parte de los padres de familia. Es que él ya les hizo firmar una carta, hizo reunión con ellos y les hizo firmar una hoja donde estaban de acuerdo que se separaran a los niños. Híjole, ok. Esto tampoco, ¿no? Ok. Sí. Este, sí, yo le hago el escrito, maestra. Muchas gracias. Para Gracias. nada. Ok, entonces, en esta parte les decía yo de los principios rectores, y entonces está, pues, el interés superior de la niñez y los otros que ya habíamos comentado, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la integralidad que la hemos estado abordando porque hemos coincidido en que al momento de hacer acciones, no tan solo me tengo que enfocar en las y los menores de edad involucrados, sino en toda la población. Por ejemplo, todavía el año pasado, también fue como por junio, de una niña de primaria que subió un TikTok desnuda, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque le dijeron que así se ganan seguidores. Y entonces tú dices, oye, pero es una niña de quinto de primaria. La escuela vio el TikTok, sus compañeros de grupo. ¿Cómo resolvemos? ¿Qué acciones integrales hay que hacer? Y la otra también es, ¿cómo me tengo que formar y capacitar yo como docente también en esta parte de cómo abordar esto? Presento una queja con la policía cibernética, que la policía cibernética detecte el ID, ¿no? O sea, cómo se genera? ¿Cómo busco este tipo de protección? Por ello el tema de la integralidad, o sea, de generar, eh, estar trabajando específicamente sobre cada una de las acciones en colectividad. La igualdad sustantiva. En este punto, lo que se establece es que se eliminen todas aquellas acciones que sigan propiciando, que sigan impulsando roles y estereotipos de género. O sea, que se elimine todo ese tipo de acciones. Por ejemplo, una muy clásica. Ahorita el desfile del 15 de septiembre, del 16 de septiembre y del 20 de noviembre. ¿Quién va a llevar el banderín de la escuela? Las más bonitas, ¿no? Roles y estereotipos de género. Y no lo vemos así, ¿eh? O sea, no lo vemos así. ¿Por qué no? Pues porque está normalizado. Porque es algo que a lo mejor me aplicaron de estudiante y que ahorita que soy docente se aplica también. Incluso ni mamá ni papá lo ven mal, ¿no? Incluso mamá y papá lo ven como una alta, alta consigna, ¿no? De que dices tú, mi hija o mi hijo es el que lleva el banderín, sin saber que se generó directamente por estándares de belleza. La no discriminación. La no discriminación no tan solo es la que podamos estarnos imaginando que son todas aquellas acciones que con base a su sexo, su género, su nacionalidad, etcétera, etcétera, se limitan sus derechos.
Esa es una discriminación directa, pero también está la discriminación secundaria. La discriminación secundaria es aquella que se genera con base a mi contexto, con base a lo que yo represento y de dónde, por ejemplo, de dónde provengo. Si ahorita en el ciclo escolar, yo nunca estudié en la primaria de la maestra Nubia. Y entonces la maestra Nubia me dice, a ver, Jesús, preséntate. Di tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu color favorito y de qué colonia vienes. Yo digo, pues, me llamo Jesús, me gusta el rojo, cumplo años en abril y vengo de la colonia Revolución. La maestra me dice, ¿de dónde vienes? Pues de la colonia Revolución. Ya se espantó la maestra Nubia, porque la maestra Nubia sabe que en esa colonia te asaltan hasta con chanclas, ¿no? Con un corta uñas. ¿Qué pasa la próxima semana si se pierden 20 pesos? ¿Quién es el principal sospechoso? Pues yo, por mi origen, ¿no? O también, por ejemplo, yo voy con la maestra Angie, somos trabajadores del DIF municipal y vamos al preescolar en donde está como director el maestro Luis. Y entonces estoy con mi compañera Angie repartiendo los desayunos escolares y me dice Angie, oye Jesús, a ese niño de playerita roja no le des. ¿Por qué no? Ah, es que él es el hijo del maestro Luis. Y el director Luis, pues dice que tiene mucho dinero. Pues no hay que darle el desayuno al niño. Hay que dárselo a un niño que sí lo necesite. ¿Qué es ahí? Discriminatorio también. Porque yo lo que estoy haciendo es que reconozco que el derecho a la alimentación es del director Luis, no de su hijo. Eso también, o sea, a mí no me tiene que importar si es el hijo del alcalde o es el hijo del supervisor. Los apoyos sociales son para todas las personas sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, eso también es la no discriminación, discriminación directa y discriminación indirecta. También la inclusión. Ojo, la inclusión, siempre que escuchamos inclusión, como que de forma automática se nos vienen personas con discapacidad, pero no. La inclusión no solamente va destinado a personas con discapacidad, no quiere decir que no importe, sí importa y son trascendentales, pero tengo que voltear a ver todas las necesidades y las distintas características que tenga cada estudiante. Por ejemplo, inclusión es si yo tengo en este ciclo escolar algún alumno o alumna víctima de abuso sexual. Como por ejemplo, y nuevamente lo reitero, el agradecerles a todas y todos por su comprensión del sábado. Por ejemplo, ahorita esta niña que está en primaria, cuarto de primaria. Ahí cómo la vamos a incluir esta niña, con todo el proceso ante la fiscalía que está viviendo. Eso es inclusión. Si yo tengo a una víctima indirecta de secuestro, eso es inclusión. Si yo tengo a un alumno con sobrepeso, eso es inclusión también. Como les comentaba hace un momento, diabetes mellitus tipo 1. O otra, si yo tengo algún alumno o alumna que su mamá se dedica a la prostitución, que de su papá se sepa que está metido, dijera mi abuelita, en malos pasos. Eso es inclusión. Entonces, para esta parte de la inclusión es que maravillosamente las y los legisladores se establece específicamente ajustes razonables. ¿Y qué son los ajustes razonables? Pues es la suma de estrategias, de modificaciones, de rutas, de protocolos, de adaptaciones, etcétera, etcétera, que yo vaya a generar
para romper cualquier barrera de aprendizaje de mi alumna o mi alumno. Imagínense, y para esa parte, de acuerdo a la Ley General de Educación, todas y todos ustedes saben hacer ajustes razonables. Digo, esa es la parte complicada de la Ley General de Educación. Me dice, tú ya sabes cómo hacerlo. Entonces, ese punto del tema de la inclusión es comenzar a detectar las distintas características y necesidades que tenga cada alumna y cada alumno. La participación también es un principio rector y de este ya platicamos, ¿no? Que yo les daba estas pautas ahorita en el interés superior de la niñez de generar espacios seguros para la niñez y la adolescencia, ¿no? Hay una práctica muy recurrente en nuestras escuelas, que yo les pregunto, oye, ¿cómo garantizas que un alumno o alumna te dé a conocer algo que no le gusta en la escuela? Muchas y muchos docentes me dicen con el buzón de quejas. Es una muy buena práctica el buzón de quejas. Y la pregunta que sigue, ¿dónde está ubicado el buzón de quejas? Está pegadito a la dirección. Entonces, ¿tú crees que un alumno va a ir a meter una queja pegadito a la dirección? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque uno ya va a quedar como el chismoso o la chismosa. Y ya va a estar estigmatizado. La segunda, si se quiere quejar de algún docente o de algún administrativo, ya también lo van a ver. Decía, ok, ¿quieres implementar el buzón de quejas? Es muy buen ejercicio, pero desarróllalo en varios lugares comunes, ubícalos en varios espacios comunes, no en un espacio en donde no va a pararse un alumno o alumna que es a la dirección. Ponlo en la cancha, en la cafetería, en los baños, en espacios de acceso común para todo el alumnado, en el que no, en el que se proteja a su vez también su intimidad y su secrecía. Hay un principio rector de todos estos que a mí en lo personal, qué buena maestra Laura. Dice la maestra, en mi escuela se van a acusar a profesor y a dirección y dirección siempre sanciona al docente. Qué bueno, maestra. Eh, También en este punto, la corresponsabilidad es otro principio rector. La corresponsabilidad, como yo les comentaba, no tan solo yo como docente dentro de la institución educativa, yo tengo la responsabilidad, también mamá, papá y tutor. Es que nosotras y nosotros no somos costales de box. O sea, de que solamente yo voy a recibir el golpe y yo solamente voy a recibir el señalamiento. También mamá, papá y tutor son omisos y son negligentes, porque mamá, papá y tutor tienen responsabilidades dentro del proceso educativo de su hija y de su hijo. Por ello, la importancia de que este principio rector esté aquí, la corresponsabilidad. Por otra parte, la transversalidad. La transversalidad quiere decir el cruce de acciones que yo voy a hacer con alguna otra institución pública, con el sector privado o con sociedad civil, porque tenemos la misma población objetivo, que en este caso son menores de edad. Yo puedo programar, que muchas escuelas lo hacen, ¿no? El dar charlas a mamás y papás en diferentes temas. Crianza positiva, inteligencia emocional, depresión en tus hijos y tus hijas, etcétera, etcétera. Entonces, oye, yo no voy a dar el tema de depresión, pero sí lo puedo gestionar con el centro de salud o con el DIF municipal, porque ellos dan esos temas y a ellos y a ellas también les conviene tener actividades. Ahora sí que de un pájaro matamos, de un tiro matamos dos pájaros, ¿no? Esa es la parte de la transversalidad, el cruce de acciones que se tienen que generar entre las personas, o en este caso, entre las instituciones. La autonomía progresiva. Ojo con la autonomía progresiva, porque este es un principio rector
que nosotras y nosotros podemos colocar dentro de nuestros acuerdos escolares. ¿Referente a qué? El uniforme, o la hora de entrada, o la hora de salida. ¿Por qué? La autonomía progresiva me habla de que es el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de la niña, niño o adolescente, y que con base a ese desarrollo, la o el menor de edad va adquiriendo conocimientos, aprendizajes. Por ende, va manifestándose, dando opinión, participación, de acuerdo a ese conocimiento adquirido. La autonomía progresiva, dentro de los acuerdos, me sirven, por ejemplo, sobre todo a nivel primario. He revisado algunos acuerdos y en algunos acuerdos establecen, por ejemplo, se sancionará al alumno o a la alumna que no traiga el uniforme. Y por ahí algunas personas me compartieron sus acuerdos de este grupo y ya por ahí les mandé observaciones. Entonces yo les decía, a ver, en esta parte toma en cuenta la autonomía progresiva. ¿Por qué sentido? No vas a medir con la misma vara primer año que sexto. Autonomía progresiva. ¿Con quién tiene que caer más la responsabilidad en el tema del uniforme en un alumno o alumna de primer año que en uno de sexto? Pues con mamá y con papá. Lo mismo en el tema del ingreso y de la salida. O sea, ahí aplica la autonomía progresiva. Por eso es que si yo en un acuerdo lo generalizo, de decir, se sancionará al alumno o a la alumna que no traiga el uniforme, ya puede ser discriminatorio y una acción violenta. Pues lo ideal es que puedes colocarlo muy general al momento de decir, en el tema de la aportación del uniforme escolar, se aplicarán acciones con base a la autonomía progresiva de cada menor de edad. Y lo dejas muy general. Y entonces ya sabes que en el tema de la autonomía progresiva va a ser de acuerdo a la edad de cada menor de edad, con quien ya vas a establecer algunas responsabilidades. Digo, lo comento sobre todo en primaria, ya secundaria, ya prepa, pues entonces ya ahí ya no hay una sanción como tal a mamá o papá, y es directamente al alumno o a la alumna, por también su autonomía progresiva. ¿Okay? Posteriormente, el principio pro persona. ¿Qué me dice el principio pro persona? El principio pro persona o principio pro hominem, porque también lo puedo encontrar así, me dice que es la aplicación de la ley que más protege al individuo, la que más garantice sus derechos. Es importante el principio pro persona, sobre todo cuando yo como docente tengo que generar algún tipo de informe a supervisión, cuando solicito el apoyo, la coadyuvancia de alguna institución. ¿Por qué? Porque en la filosofía de Shrek, como yo les decía, capa por capa, yo puedo tener a un menor de edad que fue violentado. Y entonces recurrentemente ponemos la Ley General de Educación y la Ley de los Derechos de Niñez. Pero al hacerlo, solamente estoy tomando en consideración dos condiciones del menor de edad. Uno, su minoría de edad. Dos, que es estudiante. ¿Y si es indígena? ¿Y si tiene una discapacidad? ¿Y si es afromexicano? ¿O si se generó la discriminación porque es niña? ¿O porque es niño? Con base a las características de mi alumno o mi alumna, es la ley que también tengo que ir argumentando. No importa que tú pongas diversas leyes, por el contrario, das una mayor cobertura, una mayor protección a cada una de esas características que tiene tu alumno o tu alumna. El acceso a una vida libre de violencia no tan solo es un principio rector, sino que también es un derecho humano.
y por lo tanto, como derecho humano, establece que dentro de la institución educativa, lo último que tiene que haber en la escuela es alguna forma de violencia. Y ya hemos enlistado en todas estas clases todos estos derechos. El tema de violencia física, psicológica, económica, sexual, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esta parte, que dentro de la institución no se generen ninguna de estas formas de violencia, porque violencia también es si yo no escucho a mi alumna o mi alumno. Si yo al momento en que genero el protocolo de acoso escolar, no genero la entrevista. Eso ya es también discriminatorio, que era algunas personas luego me preguntaron, porque fue la clase antepasada, que me decían, oiga, pero es que en mi estado me dicen no, no en el tema de la entrevista. Yo decía, ok, tal vez tu protocolo te lo dice así, pero si es necesario el tema de la entrevista, porque de no hacerlo, estarías generado una acción discriminatoria, porque ¿cómo puedes diagnosticar un derecho humano si no conoces los hechos? Y la realidad de los hechos te la da el estudiante. También otro principio rector es la accesibilidad. Y la accesibilidad quiere decir la forma en la que consume la información. La manera en la que el o el menor de edad va a poder conocer a detalle cada procedimiento, por ejemplo. El que yo le dé a conocer a mis estudiantes los acuerdos escolares y se sumen a la construcción de los acuerdos escolares, que ese es el ideal, ¿no? Eso también es la accesibilidad. Y entonces, en el tema de cómo van a poder conocer, por ejemplo, los acuerdos escolares, ahí también se aplica autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque yo no voy a llegar a comentarles los acuerdos escolares a mis alumnos de sexto grado que con mis alumnos de primero o de segundo. ¿Se dan cuenta? Ahí se mezclan dos principios rectores. Uno, la accesibilidad y dos, la autonomía progresiva. Y por último, el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho que seguramente ustedes han escuchado mucho. Y aquí también de los acuerdos que he podido revisar en estos días, hay acciones, por ejemplo, un tanto fuerte, por así decirlo, ¿no? En el hecho de limitar el corte de cabello, porque sí siguen existiendo, por ejemplo, acuerdos donde dice no traer el cabello pintado bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, ya que coloques esto aquí en los acuerdos, es discriminatorio y violenta el libre desarrollo de la personalidad, porque el libre desarrollo de la personalidad se nutre también de la autonomía progresiva, porque es con base a la exploración del alumno o de la alumna. Con base a ello, por ejemplo, va a ir en conocimiento un tema, su sexualidad. Que era, no sé si recuerdan hace 8 días, que era lo que nos compartió una maestra de unos alumnos, que la maestra nos compartió y nos decía, es que mis alumnos en el baño jugaron espadazos, ¿no? Se fueron al baño y se pegaban con sus penes, y son niños de preescolar, ¿no? Eso también es parte del libre desarrollo de su personalidad. Entonces, y va también con autonomía progresiva. O sea, es que la autonomía progresiva juega mucho. Por ello es que yo recomiendo que dentro de los acuerdos se vaya, sobre todo a nivel primaria y preescolar, el tema de la autonomía progresiva. O sea, se aboque, siempre se coloque la autonomía progresiva, tal cual el principio dentro de los acuerdos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio sobre estos principios rectores, como lo hicimos la otra vez. El análisis de este caso
y que ustedes me ayuden a contestar lo que viene aquí en pantalla. Entonces, leo primero y después paso a las instrucciones. La directora Toñita de la primaria Benito Juárez, en su CTE del 28 de junio, exhortó a sus docentes diseñar una estrategia para participar en el próximo concurso de oratoria y poesía en su fase de zona, por lo que en una lluvia de ideas, el personal docente comenzó a construir la siguiente estrategia con estos puntos. 1. Para oratoria solo deben participar alumnos, niños de quinto y sexto grado, ya que son quienes tienen mayor conocimiento y poseen voz más fuerte. 2. Para poesía solo deben participar alumnas de tercero y cuarto grado, ya que poseen voz más aguda y ayudará al pronunciamiento y matiz de determinadas palabras. 3. Solo se tomarán en cuenta a alumnos y alumnas que puedan cubrir sus gastos, así como la adquisición o contar con un uniforme presentable. El 7 de julio se realizó un concurso interno para elegir a la alumna y alumno que representaría a la primaria. Durante el desarrollo del concurso, un alumno de quinto grado pidió concursar en poesía, solicitud que se le negó de acuerdo a las reglas que aplicaron directivos y docentes. Cabe resaltar que la convocatoria emitida por la zona escolar solo iba dirigida al nivel escolar. ¿Ok? Entonces, tras este caso, vamos a atender lo siguiente. 1. ¿Qué principios rectores omitieron las docentes? 2. Bajo los 3 enfoques del interés superior de la niñez, los que vimos, como derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo y como norma de procedimiento, ¿cuál fue el derecho más violentado y por qué? Y 3. Elige 3 principios rectores y junto con ellos diseña tú la estrategia que hubieras diseñado en colectividad para los concursos de oratoria y poesía en tu zona escolar. ¿Ok? Entonces, ¿duda de aquí? ¿No? Bien, entonces hacemos lo mismo, tomo captura y se los mando al grupo de WhatsApp. Ya las cargué y ya ahorita se las mando.
ya se los envié. Ok, tenemos 10 minutos, por favor, para responderlo. ¿Se comparte en el chat o aquí o en el WhatsApp? Como gusten, el chiste es, les puedo dar también el uso de la voz. Ah, ok. Yo lo mandé al WhatsApp, Ah, perfecto. pero aquí estoy. Para no desconcentrar a los otros, ¿no? Hola, hijo.
mejor en interés. Ok, entonces, ¿quién me ayuda con la primera pregunta? ¿Qué principios rectores pudieron detectar? Maestra Betty, ¿me ayuda, por favor? Voy, es que lo estoy abriendo, yo soy Marta, pero En la de qué principios rectores emitieron los profesores, número Sí. 1, considero que fue el número 1, que es el del derecho sustantivo. Ajá, En el caso de, porque es el de la de no discriminación. Bueno, ok. la balanza, sí, bueno, eso fue lo que yo consideré, nada más en el ¿Por sustantivo. por qué puso la no discriminación, maestra? Porque aquí ya están determinando, en ciertos casos, para los niños, que su voz, bueno, es que no tengo aquí, bueno, el de, porque son, ¿qué? De tercero y, ¿sí? De quinto y sexto, ¿no? Estamos ya discriminando su grado progresivo, o Ok, ¿sí? sí, Bueno, en los 3 casos, en el caso también de las niñas, esto es en la parte progresiva de su desarrollo. Por eso dije discriminatorio, por eso es sustantivo. Bueno, lo considero así. ok, muy bien. Maestra ¿Sí? Brenda, ¿me ayuda con la 2? Hola, buenas noches. Hola. Eh, sí, bueno, también quería comentar, bueno, justo como mencionaba la maestra, que se vulnera el principio de igualdad sustantiva y de no discriminación, pero también el de universalidad, porque se está excluyendo en razón de edad, o sea, con base en principios adultocentristas. Y también con base en el género, por estereotipos de género. Y también se está vulnerando la accesibilidad porque al niño interesado en la poesía no se le está explicando por qué no puede participar. Claro. En cuanto al punto número 2, se le está vulnerando su derecho a la igualdad sustantiva, su derecho a no ser discriminado, su derecho a una vida libre de violencia, porque se está ejerciendo violencia de género en este caso. También se está violentando el derecho de acceso a la información, porque no se le está brindando a los niños, cállate, Gala, una explicación sobre por qué se están tomando esas medidas y el derecho a la participación, porque se está limitando con base en razones con base en razones de edad, con base en razones de género y con base en ciertas condiciones económicas, el acceso a estos niños, a este tipo de concursos que pueden favorecer su desarrollo integral. Ok. ¿Y referente al punto 2? Pues eso de que 3 enfoques del interés superior de la niñez y cuál fue el derecho más violentado. Pues el derecho a la igualdad sustantiva me parece que es el derecho más violentado, aunque tampoco descartaría, como decía, el derecho de acceso a la información y a la participación y el derecho a una vida libre de violencia, que en este caso sería la violencia de género. Ok, muy bien. Gracias, maestra Brenda. Sí. Tengo maestra Laura. ¿Me ayuda también para ver qué enfoque eligió usted de la pregunta 2? Ok, de la pregunta 2, el derecho a la igualdad sustantiva es el que se violenta más a mi punto de vista, Ok, porque no los considera, para mí no los considera con las mismas capacidades. ok. Bien, me Ajá. gusta. Muy bien. ¿Alguien eligió algún otro enfoque del interés superior de la niñez? Aparte del de derecho sustantivo que nos comparte la maestra Laura. pues el de la participación, Ok, ¿por qué? porque les está limitando al participar poniendo todas esas condicionamientos. Ok, me gusta esa palabra. Todas estas condiciones que se van poniendo hacia el menor de edad. Maestra María Isabel, dígame.
Y también el derecho al desarrollo evolutivo, porque el niño se está afectando en su autoestima, su seguridad, Muy en bien, la integración, ¿no? De sus claro. potencialidades, entonces estoy afectando ese derecho. Muy bien, maestra. Me gusta el enfoque que le da acerca de este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Eh, ¿Quién me ayuda con la pregunta 3? ¿Qué principios elegirían y qué diseñaron? Maestra Angie, ¿me ayuda? Por favor. Bueno, de principio, pues es que no se puede, creo yo que no podría eh, eliminar algún o dar prioridad a un principio, porque creo que al final de cuentas, pues todos son eh, pues básicos, o sea, mi forma de ver, bueno, en qué estrategia, la verdad sí fue un poco difícil para mí porque, bueno, o sea, la estrategia que yo hubiera hecho, les pido que me compartan Ah, si están en un error, es, bueno, hacer una convocatoria general, o sea, no a niños, niñas, o sea, general, eh, y decir, bueno, a ver, inscríbanse a lo que les interese, a lo que les guste, y, o sea, al final de cuentas, pues es un concurso, entonces es como que es lo que de repente me puede llegar a estresar un poquito, ¿no? Sí hacer una selección, pero basada en las habilidades de los niños, la ok. cual, o sea, previamente, o sea, sí decirles a ver qué es lo que se tendría que considerar en la selección previa a la oratoria o a poesía, o sea, que ellos sepan previo qué es lo que, Mm, de qué se trata, ¿no? De como que no llego claro. a concurso, a la selección previa aquí, a hacer qué es lo que voy a hacer y, y no sé, o sea, realizar una retroalimentación después de esto, o sea, porque muchas veces, pues sí es difícil para los niños y de no, pues es que no me seleccionaron, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a participar. Entonces, sí buscar la manera de decir, bueno, a ver, pasó esto, no fuiste seleccionado en esta ocasión, a lo mejor podemos mejorar en esto, pero no pasa nada, lo podemos volver a intentar y el siguiente concurso, el siguiente año, vemos de qué manera, ¿no? O sea, no cerrarles como que la puerta de entrada, pues sí que tengan ese conocimiento de la información de qué es lo que está, eh, de qué se trata cada concurso, qué características tiene, eh, y que sepan ellos eso antes de que, bueno, una vez que ingresen, ¿no? Y partiendo de los intereses que pues tienen los niños. Ah, muchísimas gracias, maestra Angie. Fíjese que en esta parte para eso nos sirven los principios rectores. Entonces, se dan cuenta ya teniendo como estos parámetros, ya el momento de hacer el diseño de una acción, como en este caso el concurso de oratoria y de poesía, pues te va a permitir ir detectando y como dice la maestra Angie, que le agradezco lo que nos comparte, decir, oye, puedo tener a lo mejor y algún error, porque son los distintos enfoques que les vamos dando. Y entonces esa es la parte del trabajo en equipo que tenemos que hacer siempre en las instituciones por los enfoques y las perspectivas que podemos tener todas y todos nosotros. Y aunque ustedes no lo crean, esta es una acción real que hicieron en primarias. Así tal cual, ¿eh? O sea, este tipo de acciones nosotros conocimos porque los papás nos escribieron por Facebook. Oh, es que mi niño, fíjese que, ¿no? Y la otra también es en el sentido de que dentro de la Ley General de Educación había un apartado en donde solamente se consideraba la participación de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, pero primero, segundo y tercero no. Hay una acción que se conoce como acción de inconstitucionalidad, que es un mecanismo a través del cual puedes echar abajo, por así decirlo, a alguna ley que vaya en contra de lo que dice la Constitución. En este caso, pues la Ley General de Educación iba en contra de lo que establece el cuarto constitucional, que es sobre el interés superior de las niñas. Entonces se le decía, oye,
Cuarto, quinto y sexto sí puede participar, pero primero, segundo y tercero no. ¿Por qué no? ¿No? Y también dentro de la misma Ley General de Educación se quitaron los capítulos con una acción de inconstitucionalidad de educación indígena y de educación para personas con discapacidad bajo lo mismo. Pues ya, oye, está padre, pero ¿ya les preguntaste a estas personas cómo quieren el tema educativo? O sea, porque si no, no estás garantizando su derecho de participación y de acceso a la información también. Entonces, vean, estos puntos son sumamente importantes y por ello es la trascendencia de los principios rectores. Tengo mano levantada de la maestra Laura y luego de la maestra Brenda. Gracias. Bueno, yo aquí coincido mucho con la maestra Ujú. y bueno, aportaría nada más algunos detalles. A lo que ella decía, hacer la convocatoria, incluir a los papás, porque ellos son los primeros que tienen que decidir, e incluso el principio de la corresponsabilidad o correspondencia. Ujú. Y Corresponsabilidad. ajá, incluso se puede hacer, no sé, un concurso por fases, porque al final de cuentas es local, o sea, es de la escuela. A lo mejor fase 1, fase 2, qué sé yo, de acuerdo a las habilidades que puedan desarrollar o puedan expresar los chicos. Aquí me queda una duda, ay, ya se me olvidó. Híjole, creo que ya se me fue la idea, maestro. Ahorita si se Al acuerdan, me ratito vuelvo a otra vez, preguntar. tal vez la Ok, recuerde. Sí, perfecto. porque con este contexto se me vino una duda, que precisamente ahorita la estaba comentando porque ya se me borró el cassette. Ahorita lo vuelvo a Claro, guardar. maestra, Muchas gracias. gracias. Maestra Brenda. Sí, igual coincido con lo que mencionaba la maestra Laura y la maestra Angie. Justo se me ocurre plantear que la convocatoria sea abierta, o sea, ya sea de poesía u oratoria para niñas y niños, de manera indistinta para privilegiar el principio de igualdad sustantiva, pero también tomar en cuenta el principio de autonomía progresiva, es decir, Claro. que fuera una categoría para primero y segundo, otra para tercero y cuarto y otra para quinto y sexto, y elegir a 2 personas de cada categoría, una para poesía y otra para oratoria, para que fuera mucho más equitativo el asunto. Y también me llamó mucho la atención el tema económico, el tema de los recursos. O sea, que si un niño no cuenta con los recursos, entonces se le va a limitar su acceso a este tipo de actividades, pues que fomentan su participación y su inclusión en actividades académicas. Bueno, eso me parece lamentable. Y si no contara con recursos el niño o la niña, pues a mí se me ocurre gestionar como autoridad escolar en la supervisión o en la subdirección regional un vehículo para trasladarlos al lugar del concurso y sustentarlo con el derecho a la participación y el derecho a la educación y a la universalidad de estos principios. Y sobre el tema del uniforme presentable, pues desde mi opinión no debería ser un criterio de exclusión, pero pues si es indispensable, se podría solicitar que alguien le preste un uniforme a quien haya sido seleccionado y que esto no sea una limitante, porque en ese caso estaríamos incurriendo en una forma de violencia estructural, es decir, que de forma sistemática se limite el acceso a un derecho a una persona por no contar con los recursos, con los capitales económicos que se están solicitando. Perfecto, maestra Brenda. Muchísimas gracias. Ven, este punto es muy importante lo que acaba de hacer la maestra Brenda, lo que hizo todas las compañeras, la maestra Angie, la maestra Laura, que nos apoyan, la maestra María Isabel, en el hecho de lo que ella detecta en el caso práctico. Lo que dice la maestra Brenda es la trascendencia de saber escuchar. O sea, y bueno, en este caso de lo que ella aprecia cuando dice un uniforme presentable. Las palabras tienen mucho impacto. Palabras como esta son muy recurrentes en los acuerdos de convivencia escolar. O sea, que venga con el uniforme presentable. Yo pregunto, ¿qué es presentable? O sea, podemos hacer varias interpretaciones. Por ello es que también digo, en un tema personal siempre digo, oye, añade un glosario a los acuerdos, porque se supone que tiene que ser de conocimiento de todas las niñas, los niños y los adolescentes. Y entonces tal vez el concepto al que tú le atañes
presentable no es el mismo que me va a decir la psicóloga Nubia o la maestra Patricia o la maestra Beatriz o el maestro Luis. Van a ser concepciones completamente diferentes. Y también en este punto de que nuevamente retomo lo que dice la maestra Brenda, en el análisis que ella hace de que quien tenga los medios, vean cómo es que luego en determinadas acciones, esto es lo que nos sirve en el diagnóstico. Cuando tú haces el diagnóstico, hay que tener este talento de saber escuchar. Por eso yo les recomendaba hace rato, cuando estés entrevistando a un menor de edad, a lo que estás, ¿no? En la entrevista, porque lo más mínimo te puede desencadenar alguna otra acción violatoria de derechos humanos. Porque si se dan cuenta, por ejemplo, la maestra Betty nos dio su enfoque del derecho a la discriminación, que decía, por la edad, y coincidió con la maestra Laura. Pero acá ya la maestra nos dice, oye, sí es discriminatorio, pero un tanto por un tema económico también. O sea, solamente del principio rector de la no discriminación ya abordamos 3 o 4 enfoques. Eso es lo que vimos del interés superior de la niñez como principio jurídico interpretativo, que decía, a ver, los derechos de la niñez pueden tener varios enfoques y por ello la necesidad de que al momento de la entrevista tú generes preguntas que generen, que permitan conocer detalles. Los detalles pueden terminar en la detección de más derechos humanos. Pues les decía, esa es la trascendencia de las entrevistas, o sea, porque te permite jalar de aquí y de allá. Estos principios rectores que acabamos de ver, esta es la trascendencia y su importancia, porque les repito, a veces como docentes hacemos acciones de muy buena fe, de muy buen corazón, y eso yo no lo pongo en tela de juicio. El detalle está en que no porque lo hagamos de muy buena fe, no quiere decir que no sea violatorio de derechos humanos o que podamos incurrir en alguna violación. Sin querer, porque pasa, sin querer. A nosotros como organización nos ha tocado defender a muchos docentes así. Me dice, oye, es que en serio yo lo hacía de corazón, pero sí, se sale de control. Y no lo vemos, porque como yo les decía, no lo sabemos todo, ¿no? Por lo tanto, esta es la trascendencia de los principios rectores, de que nos van a permitir delinear, ir puliendo, medir el impacto de las acciones que hagamos al interior de nuestra institución educativa. O sea, ese es el punto trascendente de los principios rectores. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, en caso de que no, concluyo la clase del día de hoy y nuevamente reitero mi agradecimiento por lo del día sábado. Ya se hicieron como les comentaba, las valoraciones a esta niña y entonces pues vamos avanzando en el caso. Entonces, muchísimas gracias. Maestra María Isabel, veo su dedo Ay, sí, levantado. maestro, disculpe, un favor, una duda. Mire, me llegó una niña migrante de Colombia que se vino cruzando el Darién y lo único que tiene es así literal, sacó de su bolsita un papelito que es como una copia fotostática de su acta de nacimiento. En la normatividad tenemos señalado que no podemos negar la inscripción, No. por falta de documentación, pero en esta situación de ser migrante, ¿qué procede? O sea, se va a inscribir a la niña, pero ¿cuáles serían los pasos subsecuentes? Porque Ok, definitivamente ella no va a poder obtener un acta de nacimiento. voy a resumirlo todo porque es largo y en esta Sí, parte yo por favor. me ofrezco a ayudarle Muchas con la gracias. niña porque hemos tenido varios casos de venezolanos sobre todo Sí. que han estado llegando a nuestro estado. Ajá. Entonces, pues ya hasta tenemos algunos contactos ahí que nos ayudan. Entonces, si quiere, Muchas igual gracias. le ayudo. Aquí el tema es la canalización con la Procuraduría de Protección, porque la Procuraduría de Protección tiene que ser la autoridad que gestione
todo el tema de la regularización de su estadía en el país, pero no tan solo a la niña, sino también al núcleo familiar. Y entonces, dependiendo del estado, existen distintas instancias que también te pueden auxiliar. Por ejemplo, hay algunas secretarías de gobierno de cada estado que cuentan con una dirección de migrantes. Entonces, esta dirección de migrantes se convierte en una consultoría y en asesoras para todo este tipo de trámites de las instancias migratorias, como el Instituto Nacional de Migración. Y también luego con el tema de las embajadas, por ejemplo. Entonces, hay ciertos formatos que se tienen que llenar para regularizar esta parte. Lo que sí le agradezco, le reconozco y la felicito es porque no se le negó el acceso a la educación a la niña, que eso es aplaudible, maestra. Entonces, eh, si quiere, me platica todo el contexto mañana. Si tiene usted tiempo, ahorita le escribo para que podamos agendar cita. Y ya después, si usted me apoya, nos canaliza a la mamá o el papá, los tutores de esta niña, para que nosotros le ayudemos con los trámites. Sí, le agradezco mucho. Sale, vale, maestra. Pactado está. Dígame, maestra Laura. Ah, no, ya no. Ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todas y todos. Que pasen muy buena noche y nos vemos el sábado. Descansen.